Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wing. Hoy bien emocionada de compartir con ustedes un nuevo proyecto, Cinnamoroll de Sanrio. Como saben, ya hemos creado a personajes adorables como Hello Kitty, My Melody y Kuromi. Y ahora es el momento de darle vida a este otro miembro querido de la familia de Sanrio. Preparemos ganchos y sus hilos favoritos. Yo le mostraré exactamente lo que he utilizado yo y el tamaño que me ha quedado, pero siéntase libre, deje volar su imaginación y recréelo con los hilos que usted prefiera y el gancho adecuado. Veamos cuánto mide Cinnamoroll. Desde su base hasta la punta de la cabecita mide aproximadamente 10 centímetros, que es lo mismo que 4 pulgadas. ¿Con qué materiales lo he realizado yo? Principalmente he estado utilizando la hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Y gancho 2.5 milímetros con esta hilaza que es para todo el cuerpo. Necesita aproximadamente unos 50 gramos. No es tanto, la verdad, con un poquito como este será suficiente. Para el detallito de sus cachetes estaré utilizando esta hilaza, es abuelita, de 1 milímetro de grosor, es bien fino, también es 100% mercerizado, pero tan solo necesita una hilaza de 1 milímetro de grosor, cualquiera que usted prefiera. Y en este caso estaré utilizando un gancho de 1.5 milímetros. Nada más necesita que el gancho agarre bien la hebrita, pues es tan solo para el detallito de los cachetitos de Cinnamoroll. Además necesitaremos otra hilaza súper fina, esta es bien fina y lo cierto es que no tengo la marca, intentaré mostrarlo bien de cerquita. Es lo mejor que puedo mostrarle, la verdad que es súper finita, es un azul precioso, necesita un azul bien vivo pero a la vez que sea tierno para bordar los detalles de los ojitos y la naricita. El azul que usted guste, pero yo le recomiendo, ¿verdad? Uno que sea bien vivo, pero a la vez tierno. Es una mezcla, es complicado de explicar, pero la verdad que encontré este dentro de hilos que tengo guardadito que no utilizo casi nunca y me encantó. De hecho, es el único que tengo de este color. Claro que sí, utilizaremos tijera, agujas laneras, algunos alfileres, relleno mucho más que este que estoy mostrando acá. Y además también un botón que lo estaré colocando en la base del cuerpito. También puedo utilizar otro material que usted prefiera o silicón, que es lo que mayormente utilizamos en nuestros amigurumis acá en este canal, pero en esta ocasión estaré utilizando un botoncito, tan solo un botoncito que se ajuste al tamaño de la base y no necesariamente tiene que ser blanco, pero pues si es blanco es una tranquilidad porque de ningún modo se va a notar. Es todo el material que necesitamos para confeccionar a esta tierna criatura, así que sin más, comencemos. Comencemos con el cuerpo utilizando hilaza de color blanco en la ronda 1, un anillo mágico y seguido 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego puede cerrar el anillo mágico, ciérrelo muy bien. Coloque el marcador si lo considera necesario, pues sí estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 estaremos realizando 8 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. Asegúrese de comenzar en el primero que tiene de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos, uno por cada punto de la ronda anterior, hasta completar esta ronda con 16 puntos. Luego en la ronda número 3, las repeticiones esta vez serán de un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así continuará repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda, 8 repeticiones en total, y esta vez acabaremos esta ronda con 24 puntos. En la ronda número 4 estaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y le sigue un aumento.
Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 32 puntos. En la ronda número 5, 32 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Desde la ronda 5 y hasta la 8 he estado tejiendo 32 puntos bajos en cada ronda. En la ronda número 9, comenzaremos las disminuciones. Iniciemos la ronda con 2 puntos bajos, 1 y 2, y luego le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta completar esta ronda con 24 puntos. En la ronda número 10 realicemos 24 puntos bajos sin disminución. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda 11 vamos a iniciar con 2 puntos bajos, 1 y 2, y luego le sigue una disminución. Esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda, un total de 6 repeticiones y terminaremos la ronda con 18 puntos. Antes de continuar con la ronda número 12, donde haremos aumentos, puede colocar un botoncito. Incluso puede colocarlo después, porque el agujero va a seguir siendo el mismo. Pero quiero colocarlo ahora para que usted vea. Él queda sueltito, pero ya que coloquemos el relleno, pues se va a ajustar, va a quedar en la base y este trocito de la base va a quedar planito. También pudo haber colocado silicón, ¿verdad? Justo antes de cerrar un poco, ¿verdad? Un poquito antes de comenzar las disminuciones, hubiera colocado silicón, también puede funcionar. Incluso puedes recortar un trocito de plástico, de algún topper, son ideas que les doy, pero no acaben con sus toppers, pues también va a funcionar. Algo que no les recomiendo es cartón, porque el cartón en el futuro si mojan el amigurumi, pues va a perder su forma. Así que un botoncito se me hace ideal, muy práctico y bueno, yo no los voy a utilizar para nada más. Ahora, vamos a comenzar la ronda número 12, donde estaremos realizando 18 aumentos, pero esta vez solamente tomando las hebritas delanteras. Tomando solamente hebritas delanteras, un punto bajo, otro más en la misma hebrita delantera y tendremos el primer aumento. Y así continuaremos realizando aumentos solamente tomando las hebras delanteras hasta completar esta ronda con 36 puntos. En la ronda número 13 vamos a estar repitiendo 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento toda la ronda, un total de 6 repeticiones y la acabaremos con 42 puntos. En la ronda 14 las repeticiones serán de 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue el aumento. Así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta vez la acabaremos con 48 puntos. Iniciamos la ronda 15 esta vez con 3 puntos bajos. Vamos a mover los aumentos de lugar. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Luego vamos a estar repitiendo 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y le sigue un aumento. Entonces, vamos a repetir 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Nos van a quedar 4 puntitos para completar la ronda. Luego de las 5 repeticiones de 7 puntos bajos y un aumento, nos han quedado 4 puntitos y en ellos haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3,
y 4. Y habremos completado esta ronda con 54 puntos. Precisamente en la ronda 16 realizaremos 54 puntos bajos, sin aumentos. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Finalmente he tejido desde la ronda 16 y hasta la 19, 54 puntos bajos en cada ronda. En la ronda número 20 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego le sigue una disminución. Luego de esto vamos a repetir 5 veces 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue la disminución. Entonces vamos a repetir 7 puntos bajos. 7 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos van a quedar 4 puntitos para completar esta ronda luego. Y para completar la ronda, 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Habremos terminado esta ronda con 48 puntos. Precisamente en la ronda 21 vamos a realizar 48 puntos bajos. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 22 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego le sigue una disminución. Estaremos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y esta vez la acabaremos con 42 puntos. En la ronda número 23 realizaremos 42 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 24 iniciemos con 2 puntos bajos. Estaremos moviendo las disminuciones del lugar. 2 puntitos bajos. Luego le sigue una disminución. Estaremos repitiendo durante 5 veces 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y luego la disminución. Así continuaremos repitiendo 4 veces más 5 puntos bajos y una disminución y nos quedarán 3 puntitos para completar la ronda. Y completaremos la ronda 24 con 3 puntitos bajos. 1, 2 y 3. Habremos terminado esta ronda con 36 puntos y precisamente en la ronda 25 realizaremos 36 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Iniciemos la ronda 26 con 4 puntitos bajos. 1, 2, 3, 4 y luego le sigue una disminución. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. 4 puntos bajos y una disminución. Y esta vez acabaremos la ronda con 30 puntos. Y precisamente en la ronda 27 realizaremos 30 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Antes de continuar con la ronda 28, porfa coloque relleno en esta parte del cuerpito, ya que le resultará mucho más fácil ahora que luego al cerrar. Y claro que sí, vamos a colocar el relleno en la cabeza justo antes de cerrar. Iniciemos la ronda 28. En esta ronda también estaremos moviendo las disminuciones. La iniciaremos con un punto bajo y luego le sigue una disminución. Luego estaremos repitiendo 5 veces 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Entonces vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos va a quedar 2 punticos para completar esta ronda. Y terminemos la ronda con los 2 puntitos bajos. 1 y 2 y habremos completado esta ronda con 24 puntos. En la ronda número 29 continuaremos disminuyendo. Esta vez las repeticiones serán de 2 puntos y una disminución. 1, 2 y luego una disminución. Así continuará repitiendo 2 puntos y una disminución toda la ronda y la completaremos con 18 puntos.
Estoy colocando relleno en la cabeza justo antes de continuar con el cierre, ¿verdad? Y quiero comentarles algo. Es muy importante que no coloquen relleno solamente hacia abajo, sino que lo lleven a esta área de aquí para que le puedan dar bien la formita. Esta cabecita va a soportar mucho relleno, pero queremos írselo colocando siempre a los laditos, ¿ok? Para que abra un poco. Y luego en la parte de arriba, pero arriba le vamos a colocar más adelante cuando hayamos ya terminado la última ronda, ya que la última ronda pues será de 12 puntos y eso nos permite que podamos seguir rellenando en el último momento. He rellenado bastante, pero en esta área de arriba le voy a colocar más justo cuando termine la última ronda. Entonces en la ronda número 30 vamos a estar repitiendo un punto bajo y luego una disminución. Así durante toda la ronda, un punto bajo y una disminución, y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. Y la última ronda, que sería la 31, pues realizaremos 12 puntos bajos. Yo prefiero realizar 12 puntos bajos, ya que de este modo, pues luego podremos colocar relleno y finalmente cerrar. Si usted prefiere realizar 6 disminuciones, también es libre de hacerlo, ¿ok? Es a su gusto. Voy a terminar esta ronda, voy a rellenar y le muestro cómo cerrar. Y terminada la ronda 31, pues aquí estoy colocando relleno, es de la misma forma. Lo voy colocando así hacia los lados y lo voy a ir haciendo a todo alrededor, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero que agarre un poquito más de volumen en la parte de arriba y eso lo vamos a lograr con relleno. En muchísimas ocasiones se los digo, no basta solo un tejido prolijo, el relleno también le da finalmente la forma a su amigurumi, ¿ok? Así que intente rellenar como yo o si tiene otra técnica pues también, pero definitivamente es lo que le va a dar más la formita a esta cabecita. Y así habrá quedado una vez relleno. Créame cuando le digo que la cámara capta muchísimo más que mis propios ojos, ¿ok? Esos agujeros que se ven a una simple vista pues no se notan tanto como en el vídeo, ¿ok? Pero bueno, es la realidad. También va a depender muchísimo del relleno que usted le coloque. Así que para cerrar, yo tomo solamente las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomarlas todas y cerrar. La 12 y una vez más en la que inicié. Jalamos bien fuerte y así se va a cerrar, perdón, y como puede apreciar pues no se nota punta alguna. Así es el cierre cuando terminamos con 12 puntitos, ¿ok? Hale bien fuerte porque como tiene 12 puntos pues podría quedar poquito abierto, así que voy a ajustar en otro ladito para que no se note demasiado el cierre ya que aquí encimita pues no irá nada más. Y así habremos acabado la base del cuerpo. Claro que sí. Vamos a tener una segunda parte donde le enseñaré a realizar las orejas, los bracitos, las piernitas, la cola y vamos a abordar los detalles de su rostro que básicamente es una naricita y unos ojitos. Falta muy poquito, así que les recomiendo que si aún no se ha suscrito a este canal y desea ver ese vídeo cuando salga, pues no olvide suscribirse y activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos. Chau, chau.